Gracias y paz para sus vidas. Sean bienvenidos a nuestro canal de YouTube, Escuela Teológica Bíblica del Pastor Frank Mendoza Martínez de Lima, Perú. Maestro de Teología, graduado del Seminario Camino de Vida y fue pastor de la Iglesia Evangélica Comunidad de Vida. El profesor Frank es muy conocido en las redes sociales de Facebook por sus programas de clases en Biblia y en transmisiones en vivo. Estudia la palabra de Dios de manera sistemática, sencilla y profunda. A la vez, el profesor Frank está impartiendo dos cursos muy interesantes, los cuales son hermenéutica y exegesis y fundamentos de la doctrina bíblica. Usted está invitado a suscribirse a nuestro canal de YouTube y active la campanita de notificaciones. En breves instantes, el profesor Frank les estará impartiendo la clase de hoy. Tenga su Biblia abierta y su cuaderno a mano. Comenzamos. Saludos con la paz de Jesús. Hoy miércoles 6 de abril de 2022 vamos a impartir la lección 2 de nuestra materia Fundamentos de la Doctrina Bíblica. Anteayer, vale decir este lunes pasado, hemos desarrollado la lección número 1, Fundamento y Doctrina. Bien, ahí les muestro el gráfico de, hecho a mano de mi puño y letra. En este diagrama observamos las doctrinas primarias. Bien, dentro del nivel de leche espiritual vamos a estudiar 6 doctrinas fundamentales. Sea bienvenido, sea bienvenida a nuestro canal de YouTube, Escuela de Teología del Pastor Fran Mendoza, quien le habla de Lima, Perú. Les invito a suscribirse de forma gratuita. También asimismo active la campanita de notificaciones y pues dispongamos para esta lección de hoy. Oremos. Padre Santo, te agradecemos por tu poder, por tu gracia, Señor, y por esta ocasión tan especial, este tiempo que nos concedes para poder estudiar tu santa palabra y aprender de esta materia. Oh Dios, bendícenos, oh Padre, con este pan espiritual. Danos perspicacia, danos comprensión más plena. Oh Dios, danos luz espiritual, como el apóstol Pablo pedía para la congregación de Éfeso, que tú nos puedas alumbrar, oh Dios, para poder apreciar y poder entender con mayor amplitud las verdades contenidas en este maravilloso libro que es tu santa palabra, la Biblia. Oramos en tu nombre, cuanto decimos amén y amén. Nos ponemos cómodos. Tenga su lapicero, su cuaderno a la mano y por cierto la Biblia, que es la palabra de Dios. Muy bien, leamos ahí la gráfica, en tu esquema eh, de flechas, conectores, doctrinas primarias, ¿correcto? Nivel de leche espiritual. La palabra leche en el griego es gala, como usted lo puede ahí leer, G-A-L-A, gala. Significa enseñanza rudimentaria o primaria, fundamental, una enseñanza rudimentaria para un niño. Cuando usted como padre de familia ha tenido a su hijo, todavía un niño o una niña que empezó a ir al colegio, usted le enseñaba pues lo básico, ¿verdad? Y en la escuela de primaria se enseña lo que es la leche, las primeras normativas, postulados, los primeros rudimentos o elementos, el ABC. Bien, y lo mismo se aplica entonces a la vida cristiana. Lo mismo. Eh, Quienes hemos estado transitando en este camino angosto que es la vida de fe, la vida en Cristo Jesús, desde el comienzo, hemos empezado siendo niños, siendo infantes, necesitados de esta leche espiritual de la palabra. Bien, entonces
En las doctrinas primarias, bien, que es el nivel de ley espiritual, bien, que no es el alimento sólido, observamos ahí seis enseñanzas, seis doctrinas primarias. ¿De acuerdo? Quiero que abra su Biblia en el capítulo 5 de Hebreos, Hebreos capítulo 5, bien, y hemos leído ya anteayer, eh, en la primera clase, lo que el autor anónimo va, eh, va a expresar. Hebreos capítulo 5, versículos 12 al 14, porque debiendo ser ya maestros. Al parecer en la congregación de a los hebreos, había gente letrada, preparada, con mucho tiempo en la fe, ¿bien? Y debiendo ser ya maestros, es decir, había capacidad, ¿no?, para enseñar incluso. Después de tanto tiempo, dice el autor, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos, ¿no es cierto? O elementos, ¿verdad? De las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche, de gala, ¿cierto? Y no de alimento sólido. ¿Mm? Versículo 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto, falto de experiencia, o primerizo, un neófito, un recién plantado, incapaz, ¿no?, inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Entonces, una leche espiritual es propio de una enseñanza rudimentaria, primaria, elemental para un niño. Versículo 14. Pero el alimento sólido, la contrapartida, es para los que han alcanzado madurez. Es decir, usted y yo estamos caminando en este derrotero de ir hacia la madurez. ¿Mm? Hacia la madurez. Dice, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, por el uso constante. Esto implica estudio. Usted y yo hemos sido llamados, y nuestro canal de YouTube, Escuela de Teología, pretende ser para usted un seminario, ¿no es cierto? Una plataforma virtual, una aula bíblica, para que usted pueda ejercitarse en el estudio sistemático, sencillo y a la vez profundo de la palabra inerrante del Señor. ¿Mm? ¿Qué le parece? Bien, dice, dice, los sentidos ejercitados en el discernimiento o en la distinción del bien y del mal. Y a partir del versículo 1 del capítulo 6 se expone lo siguiente. Por tanto, dejando ya los rudimentos, los primeros elementos, el ABC de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Mire, la doctrina de Cristo. Este curso, Fundamentos de la Doctrina Bíblica, es el estudio de la doctrina de Cristo. Amén. Dice, vamos adelante a la perfección, a la madurez, a lo total, a lo completo. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Aquí no detenemos. Veamos ahí el gráfico, el esquema. El arrepentimiento de obras muertas. La primera flecha, bien, en la parte superior. La palabra arrepentimiento, nótese bien, el término arrepentimiento es metanoia. El vocablo griego es precisamente metanoia. Metanoia. Tenemos también ahí el vocablo tal como se escribió y la transliteración es metanoia. ¿Qué significa? Metanoia es un cambio de mente o parecer. Anótelo, un cambio de mente o parecer es tener otra mente, un cambio de opinión o de propósito. Bien, un cambio de mente, de parecer, de opinión o de propósito.
En Lucas capítulo 15, versículos, anote, Lucas 15, versículos 17 al 18, se nos ilustra pues el arrepentimiento, la metanoia en la vida del hijo pródigo. ¿Lo recuerda? ¿Mm? El hijo pródigo. Quien volvió en sí, ¿no? Se dio cuenta de su mala condición por su mal proceder, ¿no? Él recibió la herencia del padre, ¿no? Tomó la decisión de, 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 eh, de enfrascarse en las adicciones, con prostitutas, despilfarrar el dinero, la herencia, y al final él se dio cuenta que estaba mal y tomó la decisión de arrepentirse, la acción de volver a su padre, y este cambio de pensamiento es como una vuelta, ¿no? Le dio la espalda al pecado para ir entonces en pos de Dios. Bien, y esto fue perseguido en la vida de este hijo pródigo por un dolor, ¿no? Una tristeza por el pecado cometido, ¿no? Por ejemplo, vamos a leer 2 de Corintios capítulo 7. 2 de Corintios en el capítulo 7, bien, capítulo 7 de 2 de Corintios, y vamos a leer los versículos 8 al 11. Versículos 8 al 11. Porque aunque os contristé con la carta, dice el apóstol Pablo, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, es decir, les entristeció, ¿no? Ahora me gozo no porque hayáis visto o hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Antes de arrepentirnos eh, o de cambiar nuestra mente, hay una sensación, un sentimiento de tristeza, ¿no? De un pesar por haber fallado. Bien, dice, por eso Pablo escribe, sino que fuisteis contristados para arrepentimiento. O sea, hay un dolor que produce un arrepentimiento o metanoia genuina. Porque habéis sido, dice, contristados según Dios. Es decir, Dios está en el asunto, ¿cierto? Dios está en el asunto detrás de esta contrición del alma, de esta contrición del corazón. Y este mundo se lamenta por lo que hizo, tiene remordimiento, pero está ausente esta contrición del corazón previo y que conduce a la persona al arrepentimiento, a abrir el corazón para Dios. Dice, porque habéis sido conquistados según Dios para que ninguna pérdida padecieseis por nosotros. Porque, dice el versículo 10, porque la tristeza, ahí está, la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. La tristeza, la contrición del alma produce arrepentimiento en una persona. Amén. ¿Cuánto decimos amén? Y este hijo pródigo volvió en sí, se arrepintió de su mal proceder. Luego vamos a regresar al capítulo 6 de Hebreos. Bien, regresemos a Hebreos capítulo 6 y vamos a seguir leyendo ahí en el versículo 1, la parte final, de la fe en Dios. La segunda doctrina primaria. La primera es importantísima, porque tiene que ver con nuestras propias vidas. Usted y yo tenemos que arrepentirnos cada vez que le fallemos a Dios. ¿Correcto? Un cambio de mente, de estructura, un cambio de chip mental. Luego tenemos la fe en Dios, la segunda flecha. La palabra fe en el griego es pistis, pistis, P-I-S-T-I-S, y latina, que significa confianza, anótelo, confianza y firme convicción. Confianza y firme convicción. ¿Mm? Una persuasión absoluta, ¿no? Hebreos 11.1 es una definición de la fe. Nos dice el escritor de Hebreos 11.1, es pues la fe
la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahí tenemos la definición bíblica por antonomasia de la fe. La palabra certeza en el griego es hipóstasis, Hipóstasis, hipóstasis. Y esta palabra griega transmite la idea de algo tangible que garantiza pues una posesión futura, ¿no? Una herencia, ¿no? Es sinónimo de sustancia, ¿no? Sustancia. La palabra ahí, certeza, sustancia. Tomando mi agüita para refrescar la garganta. Bien, dice la convicción de lo que no se ve. Convicción ahí en el griego es el eleikos, Elegjkjos, eleikos, eleikos. Y esta palabra griega para convicción comunica la idea de presentar pruebas, nótese bien, pruebas que demuestren algo contrario a simple vista. Entonces la fe se fundamenta en la palabra de Dios, de que la creación, por ejemplo, visible, da testimonio de la existencia de un creador, de un diseñador. Amén. Entonces, esta doctrina primaria de la fe en Dios es importantísimo que podamos entenderla, ¿no? Porque usted y yo hemos sido llamados a tener fe y a desplegar fe y a ejercer fe y a caminar en fe, como el apóstol Pablo lo señala en el capítulo 1 de Romanos, versículos 17, 18. El justo por la fe vivirá. Bien, no por vista, sino por la fe. Por la fe vivimos. Tercera, perdón, tercera doctrina, la doctrina de bautismos, ¿no? Ahí leemos en el eh, capítulo 6 de Hebreos, bien, Hebreos capítulo 6, versículo 2, de la doctrina de bautismos, bautismos. La palabra ahí bautismos en el griego es bautismo, baptismo, bautismo. Bautismo significa literalmente inmersión, mojar. Inmersión. Eh, Se refiere pues al proceso de inmersión o de sumergir algo, ¿no? En un vaso, por ejemplo, con agua, sumerge un lapicero, ¿no? Significa, por ejemplo, bapto significa mojar, ¿no? Empapar. También inmersión habla de lavamiento, ¿no? Por ejemplo, anote Levítico 4:6, Hebreos 9:10, ¿no? Y por supuesto, la Biblia menciona varios tipos de bautismos, ¿no? Esto vamos a después deslindarlo, esclarecerlo. La doctrina de bautismos. Bien, estamos yendo clase por clase, ¿no? Y de forma paciente, pero muy explicativa, vamos a ir cubriendo cada sesión. Luego, la cuarta doctrina, la imposición de manos, ¿no? La imposición de manos. Mayormente esta enseñanza, bueno, hay gente que exagera sobre esto, ¿no? ¿No? Por ejemplo, la imposición de manos era practicada en el Antiguo Testamento, por ejemplo, cuando Moisés le entregó la autoridad y liderazgo a Josué, por ejemplo, ¿no? Le impuso manos. Números capítulo 27, anote versículos 18 al 23. En el Antiguo Testamento, los apóstoles impusieron sus manos sobre los 7 diáconos que fueron seleccionados, ¿no? Entre ellos Esteban, Hechos capítulo 6, versículos 1 al 6, ¿no? Los apóstoles eh, perdón, impusieron sus manos sobre ellos, ¿no? En Antioquía, a Bernabé y a Pablo también se les impusieron las manos para que ellos ejercieran pues su llamamiento ministerial misionero, ¿no? Capítulo 13 de Hechos, versículos 1 al 3. Entonces, esta práctica eh, de la imposición de manos era practicada, solo que hoy por hoy hay ciertos predicadores que imponen las manos para todo, ¿no? De forma constante, ¿no? Y
ellos ven como una señal de autoridad, ¿no? Eh, para transmitir el ministerio, supuestamente, ¿no? Entonces tengamos mucho cuidado, ¿no? Ahora, dice el apóstol Pablo en 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 14, vamos ahí rápidamente. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 14, dice: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía por la imposición de manos del presbiterio. Es decir, Timoteo eh, recibió el don pastoral de maestro a través de la imposición de manos del presbiterio. O sea, Timoteo fue ordenado. O sea, cuando en un ordenamiento ministerial, el presbiterio, quienes están en la autoridad pastoral, pueden imponer manos sobre el nuevo ministro y de esta forma pues lo facultan para que ejerza su función, ¿no?, de autoridad dentro de la iglesia, ¿no? Esto era una ceremonia, ¿no?, de ordenación de ancianos para ejercer pues el ministerio sin antes haber investigado bien su testimonio, ¿no? Se estaría pues calificando para tal oficio, claro, o sea, previo investigación, ¿no? O sea, se investiga bien su testimonio, su trajinar ministerial, y de esa forma pues se le califica, ¿no?, para tal labor. Bien. Luego, en el capítulo 6 de Hebreos, leemos ahí en el versículo 2 de la imposición de manos de la resurrección de los muertos. La resurrección de los muertos. La palabra ahí, resurrección, es anastasis. Anastasis, anastasis, que significa ponerse de pie, levantarse de nuevo, ponerse de pie. Interesante, ¿no? El tema, el vocablo griego anastasis. Esto habla de un levantamiento, ¿no? Un ponerse de pie, un levantarse de entre los muertos. Jesús habló de esta gloriosa realidad futura en Juan capítulo 5, en el versículo 28 y 29. Leemos ahí: todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Escúchelo. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación o de perdición, ¿no?, o también de destrucción. Entonces, la resurrección de vida es llamada también la primera resurrección, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 20, versículos 5 al 6, ¿no? Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, que es una resurrección de gloriosa para vida, ¿no? Dice: la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, es decir, hay un destino, el lago de fuego y azufre, que luego va a significar la destrucción plena de una persona que rehusó acercarse a Cristo o que apostató de la fe. Entonces, esa doctrina de la resurrección de los muertos también es muy vital que comprendamos. Bien, y vamos también a dedicarle, por supuesto, una lección entera al tema de la resurrección de los muertos. Finalmente, leemos ahí en el versículo 2, en la última parte: y del juicio eterno. La última doctrina primaria, la sexta. Ahí tenemos en la sexta flecha de color verde, el juicio eterno. La palabra ahí juicio, anote, es crima, crima, K-R-I-M-A, crima. Crima significa decisión legal, elección de justicia. Decisión legal, elección de justicia. El juicio eterno. Jesús era el juez. Bien, de acuerdo al capítulo 13 de Mateo, versículos 40 al 43. Y en Hebreos capítulo 9, vamos a Hebreos capítulo 9, ya para culminar la clase de hoy, Hebreos 9, 27. Bien, leemos así: y de la manera que se ha establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio, crima, ¿no? La decisión legal, la elección de justicia, ¿no? El juicio eterno. Este juicio será universal, ¿no? Y este juicio está narrado en el capítulo 20 del Apocalipsis, después del milenio. Entonces el juicio será postmilenial, no pre
milenial, sino será postmilenial, es decir, después del milenio, en los versículos 11 hasta el versículo 15 del capítulo 20 del Apocalipsis. Bien, espero que estas doctrinas les sean muy claras. Vamos, por supuesto, a desarrollarlas después, más adelante. El arrepentimiento, la fe en Dios, la doctrina de bautismos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Oremos. Padre, Padre bueno, Padre celestial, te agradecemos por este tiempo de clase, Señor, esa sesión de clase que hemos tenido, y te pedimos que tú nos ayudes siempre. Oro por cada estudiante, alumno, alumna del canal de YouTube, Señor, de nuestro canal de YouTube, Escuela de Teología, que tú les sigas llenando de tu poder, de tu palabra, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cualquier pregunta, cualquier consulta, puede usted hacer su comentario ahí al pie del video. Estoy para responderles y servirles, y conmigo será hasta la próxima. Los días lunes, miércoles y viernes estamos estudiando hermenéutica, y los días martes y jueves estamos estudiando hermenéutica, martes y jueves, me corrijo, y los días lunes, miércoles y viernes estamos impartiendo este curso buenísimo, Fundamentos de la Doctrina Bíblica. Conmigo será hasta el día de mañana, y este viernes vamos a estudiar la lección número 3 de nuestro curso Fundamentos de la Doctrina Bíblica. Hasta la próxima, y que la gracia y la paz de Jesús sea con usted. Nuestro Padre Celestial les fortalezca hoy y siempre. Amén.